Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Sebastián Pulido y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de Relato de un náufrago escrito por Gabriel García Márquez. Sí, Gabriel García Márquez, un escritor desconocido, muy poca gente sabe de él, pero bueno, no importa. Sí, nadie lo conoce. Pero ya sin alargar más esto, empecemos. Este libro nos cuenta la historia de Luis Alejandro Velasco, un marino que era parte de la tripulación del buque El Destructor Caldas. El 28 de febrero de 1955 hay un accidente en el cual 8 tripulantes de ese buque caen. En esos 8 tripulantes se encuentra, sí, Luis Alejandro Velasco. Siendo el único sobreviviente tras esa caída y pasando 10 días perdido en el mar, Luis Alejandro Velasco cuenta esta historia. Pero voy a hacer un paréntesis aquí. Eso es lo que se tiene que saber de esta historia, es lo básico que se tiene que saber. Pero lo que yo les contaré es algo mucho más profundo. Es algo que se cuenta después de que Luis Alejandro Velasco sea rescatado. Esto que les voy a contar es el prólogo, que Gabriel García Márquez lo llama la historia de la historia. Es muy importante saber esto porque nos abre el camino de lo que pasa a través del libro. Si tú crees que esto puede sonar como un posible spoiler y no quieres saber nada del prólogo, te recomiendo que entonces cierres este video porque vamos a hablar mucho de eso. Obviamente sin tantos detalles, pero sí lo vamos a contar. Entonces, si no quieres saber nada, te recomiendo primero que leas el libro, entonces, y que cierres este video. Pero bueno, ahora sí. Gabriel García Márquez nos empieza a decir que rescataron a Luis Alejandro Velasco. Después de su rescate, mucha gente tuvo esa conmoción, hubo una conmoción nacional, pues sí había un sobreviviente del accidente del Destructor Caldas, en el cual después de 4 días dejaron de desistir en la búsqueda. Obviamente mucha gente quería saber qué fue lo que pasó, entonces invitaron a Luis Alejandro Velasco a contar su historia. Otros decidieron que Luis Alejandro Velasco era una gran medida de publicidad, era alguien que era conocido en ese momento, así que querían que Luis Alejandro Velasco hiciera la publicidad de su empresa. Así que durante mucho tiempo Luis Alejandro Velasco fue considerado un héroe nacional, haciendo publicidad, contando su historia, incluso haciendo locuciones para radio y haciendo apariciones en televisión. Como muchos creo que deben saber, Colombia en ese momento tenía muchas dificultades en libertad de prensa, pues estábamos bajo el régimen del dictador militar Gustavo Rojas Pinilla. Entonces los únicos que estaban con el permiso de hablar con él eran los mandados por el gobierno. Y solamente hubo un periodista de la oposición que pudo hablar con Luis Alejandro Velasco, pero pues tuvo que infiltrarse y todo eso. Bueno, pasó el tiempo y Luis Alejandro Velasco llegó a un periódico muy conocido el día de hoy, y creo que en esa época también era conocido, que se llama el periódico El Espectador. Llegó a ese periódico para hablar con 3 personas importantes, en las cuales está Guillermo Cano, que era el director del periódico en ese momento, José Salgar, el jefe de redacción, y Gabriel García Márquez, que era un reportero. Luis Alejandro Velasco les dice que él les contará su historia, pero pues se le dan dinero. Entonces eso generó desconfianza, lo cual hace que Luis Alejandro Velasco se marche, pero Guillermo Cano evita que se vaya diciéndole, está bien, aceptamos, y le deja en manos de esa redacción a nada más ni nada menos que, sí, adivinar, Gabriel García Márquez. En ese momento del libro, Gabo nos hace un breve resumen de cómo fue esos días de preguntas hacia Luis Alejandro Velasco, haciéndole a veces unas preguntas tramposas a ver si él mismo se contradecía. Finalmente, con esos días pasando, Luis Alejandro Velasco empezó a tener como algo de resentimiento, tal vez se podría decir, y decidió contar la verdad, lo que en realidad pasó, cómo fue que ocurrió el accidente en el Destructor Caldas, qué fue lo que en realidad pasó. Según la dictadura de Rojas Pinilla, dijeron que fue por una tormenta, pero Luis Alejandro Velasco nos cuenta en realidad lo que sucede. Ahí empieza la controversia, porque empieza a contar la verdad, todo lo que el gobierno no quería que se dijera, porque obviamente por ese incidente es causado por algo ilegal. Entonces, con la vida en peligro de Luis Alejandro Velasco y también la de Gabo, toma la valentía de decir vamos a publicar esto. Y Gabriel García Márquez dice
que él fue el héroe que tuvo el valor de dinamitar su propia estatua. O sea, es increíble eso lo que nos cuenta. Y después de eso ya, termina en sí el prólogo, que eso era lo que les quería contar. Que se me hace bastante interesante todo lo que nos cuenta Gabo en, no sé, 6 páginas, creo yo, si no estoy mal. Y ahí es donde nos empieza a contar la historia, de cuando Luis Alejandro Velasco estaba en Mobile, Estados Unidos, hasta cuando su embarcación zarpó hacia Cartagena de Indias, todo ese accidente, lo que tuvo que pasar en esos 10 días, en donde estuvo rodeado de tiburones, donde pasó sed, hambre, que se me hace irónico, que es algo irónico de la vida, ¿no? Se puede decir que tú perdido en el mar y muriéndote de sed es algo como que irónico. Pero bueno, no me hagan caso. El punto es que Luis Alejandro Velasco tiene que pasar muchas cosas y sentir, o sea, uno leer ese momento en el que la esperanza se convierte en desesperación, pues es, wow, un momento impactante en la lectura y te lleva como a sentir muchas emociones, no sé, tal vez feas se podría decir, pero es increíble y como está narrado es fabuloso. Así que a este libro le quiero dar 4 estrellas de Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Así que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y nos vemos otro día para seguir hablando cháchara.